Bien, seguimos acá con las rutas y en el video anterior vimos cómo tratar libremente lo que sería el método y el ID por si nos quedábamos cortos con el funcionamiento que traía por defecto. Y ahora vamos a ver cómo crear nuestras propias rutas, darle reglas y definir nuestras propias reglas. Si recuerdan el flujo de datos que expliqué en el video anterior, básicamente ya esto lo conocemos, sabemos qué pasa cuando todo sucede en el router, llega al controlador. Y una vez que ya esté el controlador, sucede el MVC, que es que el controlador solicita datos al modelo si es necesario, el modelo le devuelve datos y despliega datos hacia la vista. Si se pueden pueden fijarse de que el modelo jamás se conecta directamente con la vista, ni la vista se conecta directamente con el modelo, ni la vista se conecta directamente con el controlador, ni el modelo directamente se conecta con el router, ni con el firewall, ni con index.php, igual para la vista. Porque todo sigue estrictamente esta ruta que está acá, este flujo de datos que se ha definido de esta manera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros podemos modificar un poquito el funcionamiento de esta parte que está acá. Fíjense que la forma por defecto es que entre en la cadena por la URL, se filtre, se da acceso al router y el router le mande la URL amigable del controlador para que nosotros decidamos qué hacer con eso. Ahora podemos modificar este pedazo que está acá. Y eso lo podemos hacer con los métodos setRoute y getRoute, estos dos métodos que están acá. Cuando utilizamos eso, se ve afectado de esta manera. Fíjense, cuando interviene getRoute y setRoute, ya en el router nosotros intervenimos y se genera esta estructura. El controlador le pide datos al router con getRoute y con setRoute lo que hace es que le asigna datos al router para que los procese y se los devuelve al controlador pidiéndoselos luego nuevamente, y luego continúa el flujo natural que sería la cuestión de los modelos y las vistas. Ahora vamos a ver cómo recrear esto de una forma sencilla y cómo lo soluciona con Enfengo. Ya estos flujos ya no son necesarios. Bien, vamos a ver, vamos a un controlador. Aquí tengo varios controladores. Vamos a crear un controlador por defecto y que se llame ejemplo otra vez. Aquí tengo el controlador ejemplo controller, y vamos a abrir el kernel y vamos a abrir directamente el fichero routes.php, el router. Ahora, vámonos hacia abajo y nos vamos a encontrar con dos rutas, con dos métodos importantes. Un método muy chiquito que es el setRoute, que es el que crea una ruta, y otro método que se llama getRoute, que es el que obtiene una ruta. Muy bien, y aquí hay unas cuestiones que son las reglas, que ya esto lo vamos a ver ahorita. Ahora vamos a crear nuestra propia ruta y vamos a ver cómo obtener datos de esa ruta luego. Ya nosotros sabemos que tenemos el método, el ID y más adelante, primero viene el controlador, claro, está controlador, método ID, que aquí vamos a colocar a ejemplo de controlador, el método del ID, y para acceder a nuevas rutas, primero tenemos que pasar por estos tres que están acá para que se empiecen a definir. ¿Qué pasa si los queremos definir desde antes? Si no queremos pasar a juro por el método y por el ID, ya yo enseñé cómo tratar al método y cómo tratar el ID. Eso ya se supone que lo saben y lo pueden manejar. Ahora vamos a asumir que ya no sé si esto lo están trabajando si lo van a trabajar por defecto o si lo van a tratar, y aún así necesitan crear más rutas que estas dos que están acá porque se quedan cortas. Bueno, asumiendo eso, necesitamos crear una nueva ruta. ¿Cómo lo hacemos? Nueva ruta. Necesito crear una nueva ruta y capturar el valor que esté pasando por allí. Vamos a ver cómo se hace. Estamos en el controlador ejemplo, ¿bien? Vamos a hacer lo siguiente, voy a cortar el flujo acá para que no se muestre la vista y vamos a acceder a la propiedad thisRoute del controlador y vamos a acceder a setRoute. Muy bien, esto tendremos que hacerlo desde el principio del controlador. No es necesario, pero yo lo recomiendo así en caso de que necesitemos usar el valor. Y aquí vamos a definir el nombre de la ruta, por ejemplo, mi ruta. Muy bien, este es el nombre con un slash acá, yo recomiendo que lo hagan así. Y esto básicamente va a entrar en un arreglo asociativo, así que tenemos que respetar la sintaxis que aceptan los índices de los arreglos asociativos. Muy bien, sabiendo esto ya hemos creado una ruta. Si recargamos no sucede nada, o sea, está en blanco porque paré la ejecución. Pero ahora, ¿cómo obtenemos el valor que está en esta ruta? Bueno, muy sencillo, podemos crear por ejemplo una variable que se llame mi ruta. Y aquí básicamente vamos a capturar el valor que esté pasando por la ruta route, y aquí vamos a tener getRoute y vamos a obtener el valor de lo que estamos pasando por mi ruta, de lo que se está pasando por aquí. Vamos a obtener el valor de esta ruta. Fíjense que es lo mismo porque yo estoy llamando a esta ruta que creé aquí.
tiene que llamarse igual. Y ahora vamos a mostrar en pantalla con un var dump lo que está llegando. Mi ruta. Punto y coma. Bien, vamos a mostrar en pantalla. Fíjense que está llegando el string nueva ruta. Yo puedo colocar algo acá. Muy bien, fíjense. Y ahora fíjense lo que voy a colocar. Voy a crear esto, voy a colocar esto y por defecto sale un null. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque por defecto las reglas de las rutas me están diciendo que si yo no defino una regla o le indico cuál tiene que seguir, por defecto siempre van a ser reglas de que aquí solamente pueden pasar caracteres alfanuméricos. Pero eso obviamente se puede controlar por nosotros. Ya con esto sabemos cómo crear una ruta y cómo obtener el valor de lo que sea que esté en una ruta. Así de sencillo, ya lo sabemos hacer, no tiene más misterio. Obviamente para acceder al valor de la ruta tiene que estar definida. Evidentemente, si hacemos algo como esto, fíjense, hacemos algo así, dice null porque estamos tratando de acceder a él antes de que sea definida. ¿Correcto? De igual forma sucede si por ejemplo estamos así, va a seguir siendo null, muy bien, porque no hemos llegado a la ruta, no se está pasando nada por allí, pero si se pasa algo, pues ya obtenemos su valor. Así que asumimos directamente que cuando no se pasa algo por la ruta, el valor que nos entrega esto que está acá es un valor null. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo tratar lo que sería las reglas. Por defecto tendríamos la primera regla que sería la regla de alfanuméricos. Esta regla que está acá. Si yo hago así y por ejemplo coloco acá alfanumérico, este que está acá lo escribiré mal. Muy bien, colocamos aquí así y bueno, aquí. Muy bien, y tenemos lo que sea que esté pasando por allí. Es alfanumérico, así que si yo coloco cosas así, obviamente los más no, porque los más son de las rutas. Si yo coloco cosas así, pues me dicen null. ¿Ok? Porque es alfanumérico. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que esta ruta solamente contenga números enteros? Pues yo colocaría int. Y ahora vamos a ver qué nos devuelve. Si yo hago esto, obviamente nos devuelve null porque esto no es un número que está aquí, esto que está pasando por acá. Pero si coloco 5, fíjense que me devuelve el 5 filtrado directamente como un entero. No me lo devuelve como un string con el numerito. No, me devuelve el entero. Ya me lo devuelve filtrado. Y el framework hace trabajo por nosotros. Si coloco 5, 5 cuadros, lo que sea. Si coloco 0 también. Si coloco menos 5, me devuelve sin problema, no hay ningún problema. Si coloco 5 más 5, me devuelve un null porque ya esto que está acá no lo está trabajando como un número nada más, sino como una suma. Muy bien. Ok, sin ningún problema. Ese sería el funcionamiento. Si no paso nada, también devuelve un null. Si pasamos cualquier otra cosa que no sea un número, también devuelve un null. Si queremos que sea un número de coma flotante, por ejemplo, float, y yo coloco aquí 10, fíjense, me devuelve como tipo float el número 10. Si coloco 10.5, me devuelve el 10.5. ¿Cuál es la diferencia de esto y el entero? La única diferencia es que si yo utilizo un entero y trato de pasar un número como flotante, me llega un entero. Ya lo vamos a ver. Si coloco 10.8, me devuelve el de coma flotante así. Si coloco, evidentemente, cualquier cosa que no sea un número, me llega así. Si coloco algo así, pues, obviamente, o directamente si no coloco nada, me llega un null. Ahora vamos a hacer este ejemplo de 10.8, por ejemplo, con un entero. En vez de colocarle la regla de float, le colocamos int. Y fíjense, no me sale ningún problema, pero me devuelve el entero. Me devuelve solamente 10. O sea, omite todo lo que tiene que ver con las comas, pues, los decimales. No los usa. Si coloco lo que sea, sigue sin problema, llegándome el entero 10. Esa es la diferencia con respecto a utilizar la regla float y utilizar la regla int. Esas reglas están definidas acá. Por ejemplo, si utilizamos la regla de solamente letras, básicamente solamente vamos a obtener letras. Aquí esto es número, así que hay problema, pero si escribo cualquier cosa que sea letra, perfecto. Si escribo algo como esto, me da null porque no es alfanumérico y necesitamos que solamente sean letras. Esos son los filtros que trae por defecto el framework. Nosotros podemos crear más y de una forma muy cómoda y que sean globales, ya lo vamos a ver. También, si no queremos que se filtre de ninguna manera, escribimos none así. Y fíjense que va a entrar cualquier cosa y va a entrar cualquier cosa como si fuese un string. Sin ningún problema. Aquí está, todo va a entrar sin ningún problema. Evidentemente los signos de más en las URL se ven afectados de otra manera, así que son omitidos. Y bueno, cualquier cosa entraría allí. O sea, así filtramos estas rutas sin tener que hacerlo manualmente. Ya no tenemos que
preocuparnos por cómo van a entrar los datos que estén aquí si nosotros elegimos la regla correcta. Ahora, puede ser que también estas reglas que están aquí se nos queden cortas. Estas reglas que están acá. Ahora, nosotros podemos crear nuestras propias reglas y que estas reglas funcionen en todos los controladores. Bien, pero antes de ver eso, vamos a ver qué pasa. Fíjense que yo tengo esta ruta, mi ruta, y vamos, por ejemplo, a colocarle como entero. Muy bien, y ya sabemos que si coloco esto nos devuelve un null, pero si coloco un número me devuelve el entero. Y ahora yo quiero acceder a esta ruta también, pero la quiero hacer desde otro controlador, por ejemplo desde el controlador de home. Vamos acá y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y hacer un exit y vamos a ver qué sucede. Nos va a devolver un valor null. Voy a abrirle una pestaña nueva y aquí voy a escribir home. Bueno, directamente ya estoy en home. Muy bien, vamos a acceder al controlador home, al método y al ID y hacemos esto. Fíjense, estoy accediendo al método, estoy accediendo a un ID y estoy accediendo al numerito que corresponde a esto. De hecho voy a copiar todo esto exactamente igual. Fíjense, me sigue devolviendo null. ¿Por qué? Porque esta ruta solamente fue definida para este controlador. Es decir, es individual, no la comparte con otro. Sin embargo, no nos estamos limitando a que siempre va a ser así. ¿Qué pasa si queremos que la ruta exista para todos sin tener que estar creándola una y otra vez en los controladores? Pues de nuevo, nos vamos al kernel, nos vamos a la clase controllers y hacemos eso mismo aquí. Y lo único que tendríamos que hacer sería copiarnos esta ruta que está acá. Bueno, esa sentencia, perdón, esa ruta, y definirla en cualquier punto debajo de esto. Hacemos así y aquí defino mi ruta nueva. Y ahora podemos acceder a ella desde cualquier controlador de forma global. Accedemos desde el home, perfecto, sin problema. Accedemos desde ejemplo, sin problema. Cualquier controlador que creemos va a poder acceder a esta nueva ruta que hemos creado de forma global. Y todos ellos van a tener ese mismo valor que entre filtrado y van a hacer el filtro correspondiente. Vamos a obtener un null. ¿Por qué devuelve directamente un null y no lo redirecciona a la página principal? Bueno, porque yo dejé a decisión del programador qué hacer cuando esa ruta sea null. Ya eso corresponde a la lógica de cada programador. Bueno, entonces así se crearía una ruta de forma global. Ahora, vamos a regresarnos al ejemplo individual. Y dejemos esto así, dejemos esto acá. Y aquí ya podemos prescindir de home. Ahora, vamos a hacer nuestra propia regla para las rutas. Porque por determinadas circunstancias, que puede suceder así sin ningún problema, nos quedamos cortos con las reglas que trae el framework por defecto, que son de regla, entero, flotante o ninguna, o alfanumérica. Nos quedamos cortos. Vamos a crear una nueva regla, que por ejemplo sea que allí, en esa ruta, solamente puede entrar el valor 1. Si no entra el número 1, no va a funcionar y sea null. O sea, que si no entra el 1, lo único que nos va a devolver sea null. Esa es la regla que queremos. Entonces, por ejemplo, podríamos crear solo 1. Esto es un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Lo que se les ocurra y que de verdad sea útil. Esto es por poner algo y ya. Y lo tenemos que crear acá. Fíjense, en la línea 98 aproximadamente, o si ya no es la línea 98 cuando estén viendo el video, buscan el método setRoute. Y acá, en donde dice inArray, aquí simplemente en este arreglo colocan el nombre de la ruta que van a crear. Solo 1 y ya. Y ahora ya está creada. Ahora hay que definirla como tal. Ahora ya puede entrar aquí cuando nosotros la definimos. Ahora vamos a definir las reglas de la ruta. Entonces nos vamos acá, donde dice getRoute. Y en este switch que está acá vamos a escribir case, el nombre de la ruta, de la regla, perdón, solo 1. Hacemos el break y aquí adentro hacemos un return. Y vamos a definir la regla acá. Por ejemplo, yo quiero que esto solamente sea igual al número 1. Entonces me conviene que sea un número. Muy bien. Y fíjense que yo estoy haciendo esto. This URL, que yo no lo expliqué completamente cuando estábamos hablando de las rutas, en un principio está vacío. Pero esto, bueno, ya ustedes ven que URL básicamente lo que hace es que me devuelve lo que sea que esté pasando por la URL acá y lo separa en varios pedazos. Entonces aquí estamos obteniendo directamente en el momento en el que se está llamando la ruta lo que sea que esté en esa posición de la ruta. O sea, aquí estamos básicamente accediendo a este valor. Es lo único que tienen que tener en cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Estamos accediendo a ese valor. Así que si este valor es numérico, muy bien. Y además es igual a 1. Bien, aquí vamos a colocar así. Pues nosotros podríamos devolver el número 1. Esto es un operador ternario. Y si no, devolveríamos null. Recuerden, esto es un if compacto, el operador ternario. Podríamos hacer sin ningún problema
un if más grande acá y hacer toda esta cuestión aquí y hacer el return y todo eso, pero es más corto y más óptimo hacerlo de esta manera. Hacemos así, y si es igual a 1, devolvemos el 1 y si no, devolvemos el null. Muy bien, entonces si nosotros hacemos esto, estamos en ejemplo, ¿no? Y la definimos desde aquí, ¿correcto? Ah, bueno, y aquí tendríamos que colocar la ruta, evidentemente, la regla que hemos creado, que se llama solo 1. Hacemos así, y ahora hacemos así, y fíjense que me devuelve null. Muy bien, si coloco 5, 55, si coloco 0 también, y si coloco 1, vamos a ver qué sucede. 1, no 10. Aquí me devuelve el entero número 1, porque esa es la regla que yo definí. Y podemos jugar tranquilamente con esto, porque al hacer esta regla funciona de forma global automáticamente. No solamente funcionará para nuestro controlador, como en el caso de cuando creamos una ruta. No, como es una regla, la regla siempre se va a definir de forma global y en cualquier controlador podemos acceder a esa regla cuando creemos una ruta. Básicamente esa es toda la lógica que tenemos que seguir. Podemos jugar mucho. Si incluso queremos que cuando no sea 1 se devuelva el número 0 en vez del valor null, pues sin problema. Cuando no sea 1, por ejemplo 5, nos va a devolver 0. Cuando sea cualquier cosa que no sea un número, básicamente nos va a devolver un 0. Podemos jugar mucho con todo eso. Inclusive podríamos hacer que se llame una función aquí o otra función aquí que haga cualquier cosa, etcétera, etcétera. Básicamente está la herramienta, solamente tienen que utilizarla a su antojo y ya. Entonces así se crean rutas en Octane Framework y se obtienen los valores. Podemos hacer todas las rutas que queramos. Eso es importante saberlo. Por ejemplo, aquí vamos a crear otra ruta. Lo importante es que no se repitan los nombres de las rutas y esta ruta no le voy a poner ningún filtro y vamos a acceder a ella. Ejemplo, otra igual a this road, get road. Muy bien, y aquí accedemos a otra. Muy bien, y aquí hacemos un bar_doom. Vamos a separar acá del valor que sea que esté pasando por otra. Si hacemos así y recargamos, fíjense, está null porque no está siendo definida, porque como creamos otra ruta y la creamos después de esta, entonces esta se va a definir una vez que se haya definido esta en la URL. Si nosotros hacemos así, hola, fíjense que aquí me llega esa ruta y aquí esto se está comportando como tiene que comportarse. Si yo paso el 1, pues llega el 1 acá y aquí llega el string hola, porque esa es la regla que yo le estoy asumiendo acá, alfanumérico. También, si le pongo solo 1 a esa, sin ningún problema, va a comportarse de la misma manera. Eso es todo lo que tenemos que saber acerca de las rutas. Así vamos a controlar rutas, bueno, vamos a controlar URLs amigables infinitas con un consumo mínimo de memoria y de una forma muy sencilla. Recuerden que si necesitan hacer esto de forma global, o sea que la ruta sea definida de forma global, lo pueden hacer sin ningún problema accediendo a controllers. Y bueno, aquí en router también estamos modificando el kernel sin ningún problema, porque fíjense que el kernel básicamente son instrucciones precisas y no muy complejas. Está hecho así para que sea entendible por cualquiera que esté empezando con programación orientada a objetos o para cualquiera que esté entrando apenas en este mundo. Y bueno, esto es todo lo que tendríamos que hablar sobre las rutas. Si existen más cosas, van a estar obviamente en la documentación oficial. Aquí está todo, definir rutas globales y restricciones personalizadas, todo explicado acá con ejemplo y detalle. Y bueno, nos veríamos ya en el próximo video.